Marcos capítulo 5, verso 1 hacia adelante, lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dijeron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por demonios y que había tenido legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar en él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo se ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En el capítulo 4 vemos cómo el Señor Jesús sube a la barca junto con sus discípulos. Y estando en la barca, vino una tempestad. Y vemos cómo el Señor Jesús, poniéndose en pie después de que lo buscaron sus discípulos, le ordenó al viento que se calmara y a la mar. Y la palabra del Señor dice que vino gran bonanza. Pero el capítulo 5 nos marca la trayectoria que el Señor Jesús venía siguiendo. Después que bajaron de la barca, después de haber enfrentado aquella tormenta, porque eso es precisamente, que contra viento y contra toda tormenta, el Señor va a buscar a aquellos que necesitan ayuda. Y esta porción de la Escritura nos enseña del endemoniado gadareno, aquel hombre que ataban con grilletes, que ponían cadenas en sus manos y nadie lo podía controlar, porque lo sometía a una fuerza de una legión de demonios que estaba dentro de él. Y cada que leo este pasaje, Dios me ministra.
porque me hace acordar de dónde el Señor me sacó. Por el año 89, 90, yo tenía un trabajo. Había venido a este país como muchos, con ilusiones. Y empecé a trabajar. Y aunque uno no lo reconozca, uno es movido muchas veces por esas influencias de maldad que hay en nuestro corazón. Una influencia como un joven en ese tiempo, por supuesto, de pasiones sexuales que me llevó de pronto a cometer ilícitos, de lo cual hubo un resultado y nació mi hija, Wendy. Pero acá adentro había muchas cosas malas. En mi trabajo hacía cosas ilícitas. Haga de cuenta que aquellas fuerzas vienen y lo dominan y lo controlan. Y usted, como si fueran muchas de las cosas que yo hacía, las hacía como normales. El maltratar a mi esposa, el robar dentro del trabajo, el andar constantemente diciendo blasfemias, que nuestros labios salían pura iniquidad. Pero es que era una fuerza que me tenía controlado. Y yo digo al Señor, contra viento y marea, un día llegó a la tierra del Gadareno que te habla. Y te digo contra viento y marea porque cuando Dios puso a alguien que me hablara del Señor, haciendo uso de la responsabilidad que tenía en ese momento y lo que me habían asignado, yo no titubeaba. Cuando querían moverme la radio, cuando querían hablarme del Señor, de responder de una manera violenta, porque como que al escuchar aquello se alborotaba todo aquello que estaba dentro de mí. Pero contra viento y marea llegó Jesús a tierra de este Gadareno. Y fue libre por la palabra del Señor. Ojalá que me entiendas, pero esto es algo tan precioso, la palabra de Dios. A este hombre nadie lo podía controlar. Lo ataban con cadenas, con grilletes en los pies. Y dice la palabra del Señor que los rompía, los hacía pedazos y aún se golpeaba. Y yo me identifico mucho, porque cuando dice se golpeaba, muchas veces uno se golpea. No te estoy hablando de golpes físicos. Te estoy hablando que nuestras acciones nos perjudican no a otros, sino a nosotros mismos. Y uno cree tener la razón, cree que estar bien y que todo el mundo está mal. Y no hay nadie que nos pueda hacer entrar en razón. Pero un día, contra viento y marea, contra toda tempestad, el Señor se propuso a llegar a mi corazón. Y tocó a la puerta. Y entró a mi corazón y tomó el control de mi vida. Qué preciosa es la palabra del Señor cuando nos gozamos. Y sabes que Él quiere llegar a muchos corazones.
a muchos hombres y mujeres que están atados por los vicios, que viven presos por la pornografía. Son demonios que el mundo ha puesto y los domina y los controla. Jovencitos y aún adultos que no pueden dejar la pornografía ni de estarse masturbando. No es otra cosa sino la influencia del mundo de maldad, aquello que lo aprisiona. Mujeres adictas al sexo ilícito, que las gobierna, las domina y las descontrola. Hombres y mujeres adictos a la droga. Y que los ha dominado y los ha controlado y que son capaces aún a ir hasta las últimas alternativas para poder conseguir dinero para adquirir la droga. Y son tantas cosas. Y el mundo necesita a Jesús. Hace más de 2000 años que el Señor descendió de su trono de gloria y llegó a esta tierra. Y cuando llegó a esta tierra se iluminó. Aquel pueblo que vivía en tinieblas y en sombra de muertes fue iluminado. Si tú estás batallando, escúchame bien, me estás escuchando en este momento, con áreas de tu vida. Si eres alguien que está viendo este canal en este momento y nada allá dentro de tu corazón deseas cambiar, pero nada ha podido cambiarlo, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día que si tú le abres el corazón al Señor y le permitas venir a tu vida, Él va a tomar control. Él puede darte la fortaleza, Él puede reprender todo aquello que te ha estado dominando y controlando. Y te ha arrojado y te ha causado problemas y vives en una miseria hablando en lo espiritual, porque puede ser que estés bien económicamente, pero tu vida no tenga sentido. Sientas un vacío en tu alma. Sientas que nada de pronto llena aquel vacío. Solamente Jesús puede hacerlo. Vamos a seguir leyendo. El verso 21 hasta el verso, pues prácticamente el verso 21 es algo precioso del capítulo 5. Nos va a hablar de lo que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, el poder maravilloso de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, oh gloria a Dios, 12 años sufriendo mucho con aquel problema de flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía y en lugar de mejorar, había empeorado. La palabra dice que había sufrido mucho de los médicos. Había sido estafada con puras promesas de hombre que prometen ayudar para sanar aquella enfermedad. Pero los hombres tienen un límite.
pueden llegar hasta cierto lugar, no ir más allá. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, es que cuando uno escucha hablar de Jesús, Dios grande, maravilloso. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús aquella mujer? Que sanaba a los enfermos, que hacía maravillas, que alimentaba a la gente. Era el mismo Dios manifestado en carne. Nicodemo dijo, cuando vino a él de noche: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Y era el mismo Dios manifestado en carne que estaba ahí. Aquella mujer oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud. Escúchame bien. Para aquella mujer no tuvo que haber sido nada fácil. En primer lugar, yo creo que la conocía mucha gente. Había ido con doctores, 12 años de flujo de sangre. 12 años batallando, siendo extorsionada por los médicos, engañada por los médicos. Pero cuando hablas del flujo de sangre, estás yéndote también a la ley. Y una mujer que tenía flujo de sangre se consideraba inmundo, por lo tanto tenía que mantenerse alejada de toda multitud. Por eso la Escritura dice que vino por detrás de la multitud, como escondiéndose, pero con la esperanza de poder tocar el manto del Maestro, el borde del manto del Maestro. Porque decía: si toco su manto, seré salva. Qué preciosa es la palabra del Señor. Y enseguida, verso 28, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Uy, es que hay tantas enseñanzas preciosas, lindas en las Escrituras. No se trata de ser uno del montón. El apóstol Pablo dice cuando escribe a Timoteo, el verso 5 del capítulo 1, dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Esta mujer tuvo fe. Había una multitud allí, rey, que lo apretaba, que lo oprimía. Pero solamente nos narra en esta porción, en ese momento, en ese instante, que una mujer
fue la que recibió algo. Verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si tú estás enfermo en este día, recuerda lo que te decía que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que el propósito de este mandamiento eran 3 cosas: el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Y el Señor dice: lo que a ti te sanó fue lo que tú has hecho. Tu fe te ha hecho salva. Te atreviste a creerme. Y es algo maravilloso, es algo precioso, es algo divino, la palabra de Dios. Mientras vamos a seguir adelante para tratar de completar todo lo que es el capítulo 5, aunque el Señor me detiene y es algo hermoso, que en veces no quisiera detenerme, pero vamos a buscar el poder ir capítulo por capítulo cada día, para que juntos usted y yo podamos ir llenándonos de la palabra de Dios. Verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mire qué tremendo. Jairo había venido ante el Señor pidiéndole que fuera a su casa, porque su hija estaba agonizando. Oh, el Dios que tenemos es un Dios de milagros. Si tenemos fe, no importa qué enfermedad tengas, no importa qué tan grande sea la dificultad, aquí vemos al Señor obrando. Llegó Jairo ante el maestro y le pidió, le rogó que fuera. Pero mira lo que hace Jairo. Viene a Jesús y luego que lo vio, hizo algo que en ese momento no muy fácil se hacía. Se postró ante el maestro. Y de acuerdo a la enseñanza que se tenía impuesta por los escribas y los fariseos, nada más ante Dios se debía postrar. Pero a él no le importó lo que la gente pensara. Él tenía una necesidad. Su hija estaba agonizando. Y al igual que la mujer había escuchado de Jesús, y vino a él y se postra, reconociendo. Oh, es algo hermoso. El Señor se encamina, pero no lo dejan continuar. Y cuando llega el momento, en el verso 35, vienen de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas
más al maestro, como diciendo, ya no hay remedio. Ya no tiene caso que lo lleves. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Señor, que oyó lo que le estaban diciendo al Señor Jesús. Oyó lo que le estaban diciendo a Jairo. Verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Mira qué palabras. No temas. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa de los principales de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino solo duerme. Verso 40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a las que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se lo diese, y dijo que se le diese de comer. Qué preciosa es la palabra del Señor. Niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña se levantó. Se burlaron del Señor. Pero sabes, a aquel hombre no le importó ser un principal de la sinagoga. No era cualquier hombre. No era cualquier persona. Era el mismo Dios manifestado en carne que estaba en ese momento. Y aquel hombre echó afuera todo lo que había conocido, como lo hizo el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses capítulo 3, verso 3 hacia adelante. Algo tan hermoso, porque el apóstol Pablo dice, en cuanto a la carne yo tengo de qué gloriarme, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, pero todo cuanto para mí era ganancia, las he tomado como pérdidas por amor a Cristo. No le importó la crítica a aquel principal de la sinagoga. Vino y se postró cuando sabía que podía ser expuesto. Pero él vino a Jesús. Y el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Hace muchos años, Dios hizo algo precioso con mi hija. Un día yo llego del trabajo y me encuentro a mi esposa llorando, desesperada, gritando. No entendía lo que me decía, solamente me apuntaba hacia el cuarto. Y corrí. Ese día fue diferente. No estaba mi niña Wendy que me recibía, gateando siempre y extendía sus bracitos. Estaba tirada en una cama, inconsciente, sin responder. Su corazón había dejado de palpitar. No había respiración, no había pulso.
Pero sabes, Dios hace cosas maravillosas. Ese mismo Dios que nos narra la palabra, ese mismo Dios que nos dice que le dijo a aquella niña Talita Kumi, hoy sigue siendo el mismo, porque en Él no hay sombra de variación. Él sigue teniendo poder si creemos, si dejamos todo aquello que de pronto nos estorba y hacemos como aquel principal de la sinagoga, venimos y nos prostramos ante el Señor Jesús. El Señor va a hacer aquello que nosotros le estamos pidiendo cuando lo hacemos del corazón y corresponde a lo que el Señor quiere hacer también. Qué preciosa es la palabra del Señor. Marcos capítulo 5. Esta fue nuestra lectura diaria, que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Marcos capítulo 5.